bastante gozo verlo, gloria a Dios, bastante bien de salud. Alabado sea el Señor, contento y feliz. Así que, hermanos, les invito a leer la palabra de Dios en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo número 4. Estamos en un culto misionero. Y en Segunda de Timoteo, capítulo número 4, del verso 1 en adelante, la palabra del Señor nos dice lo siguiente: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice lo siguiente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Padre celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu bendita palabra, por este culto misionero, por estos 50 años, Señor, que nos has dado acá. Gracias por todo lo que estás haciendo, Señor. Gracias, Dios mío. Te pido que ministres a través de tu poderosa palabra y que tu palabra corra y sea de gran bendición y edificación, Padre, y fortaleza para tu pueblo y aún para los que nos visitan. Señor, tú también trata con cada uno de ellos para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos la gloria es para Dios. Tomen asiento, amados hermanos, alabando y glorificando al Señor. Disculpe, antes de entrar, hay dos autos que están mal estacionados. Un Vitara negro GSH 3689 y un Mazda doble cabina IBC 9151. Si algún hermano es dueño de estas movilidades, es bueno que lo retire porque están incomodando. El apóstol Pablo a su gran colaborador Timoteo. Cuando nosotros hablamos de Pablo, que fue un gran predicador del evangelio, un paladín del evangelio, pues quiero hacer este preámbulo. Pablo era un hombre de Dios que sabía trabajar en equipo. Pablo tenía un equipo. Él menciona en el libro de Romanos, hermano, en el capítulo 16, menciona casi 16 colaboradores. Y Pablo, al lugar donde iba, él predicaba, él enseñaba, ministraba, se quedaba algún tiempo, pero él formaba colaboradores. O sea, él no solo predicaba, él formaba discípulos. Él entendía lo importante que es formar colaboradores, que es un discípulo, es cuando el maestro se reproduce en otra persona. Que el discípulo aprende a hacer todo lo que ha hecho su maestro. Él no va a hacer otra cosa porque él va a imitar a su maestro. Él va a hacer, va a predicar como predicó su maestro. Bendito sea el Señor. Y por eso es que el apóstol Pablo pues tenía colaboradores en lugares estratégicos, porque nosotros tenemos que entender, hermano, que cuando la iglesia empezó, cuando la iglesia se inició, había 4 o 5 lugares que eran los centros principales del cristianismo, por la ubicación geográfica, porque el cristianismo, aunque surge en Jerusalén, pero
Dios en su sabiduría permite que se prenda la llama de Pentecostés en Jerusalén, que era el Asia Menor, y al otro lado en el norte estaba Europa, y para la parte sur estaba el África. Así que el Señor supo elegir, hermano. Por eso se habla que Israel, gloria a Dios, es el ombligo del mundo. No, estratégicamente estaba ubicado en 3 continentes, y dirige al apóstol Pablo en su primer viaje misionero hacia, gloria a Dios, Grecia, porque era el centro cultural del mundo, desde donde se expandía, desde donde había comercio, era el lugar al que todos querían ir, bendito sea el Señor. Y por eso, hermano, es que el cristianismo pues tuvo su sede en Jerusalén, tuvo su sede en Alejandría, allá en el África, gloria a Dios, en Egipto, tuvo su sede en Antioquía, tuvo su sede en Roma, y en la parte de Éfeso por allá, en lo que era el Asia también, gloria a Dios. Entonces, cuando se empieza a predicar el evangelio, gloria a Dios, Dios, hermano, dirige a los discípulos a predicar en lugares que fueron muy importantes, y que desde esos lugares donde se formaron hombres de Dios, discípulos, desde ahí Dios empezó a bombardear, hablando metafóricamente, con la enseñanza, con el evangelio, con lo que ellos tenían a la mano, las escrituras que ellos tenían, porque no tenían todo el Nuevo Testamento completo, pero con todo lo que el Señor Jesucristo les había enseñado, porque ellos habían estado, especialmente los discípulos, 3 años y medio al lado de Cristo, y ellos absorbieron todo eso, absorbieron todas sus enseñanzas, se nutrieron, hermano, se fortalecieron, y ellos viajando, lo que tenían que hacer era retransmitir lo que ellos habían aprendido. Y por eso, gloria a Dios, Timoteo y Tito eran comisionados por el apóstol Pablo para viajar por diferentes lugares, para llevar un mensaje de aliento, para llevar una enseñanza. Y por eso es que le dice: te encarezco, le dice Pablo, le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Porque Dios va a hacer eso, hermano. Gloria a Dios. Y luego le dice que prediques. Aquí hay 2 aspectos que quiero rescatar, porque en la primera parte le dice que prediques, y la primera predicación tenía que ser a los hermanos. La primera predicación tenía que ser a aquellos discípulos, aquellos que habían recibido el evangelio, que de alguna manera alguien llegó, porque desde Pentecostés también, gloria a Dios, luego que hubo el poder del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo, y muchas personas fueron llenas del Espíritu Santo, hermano, gloria a Dios. Luego vino la persecución, y entonces aquellos que llegaban a diferentes pueblos eran llamas encendidas, que predicaban la palabra, que predicaban el evangelio, porque estaban llenos del poder de Dios. Yo siempre me he puesto a pensar, ¿cómo sería predicar el evangelio en esos momentos en que el evangelio no tenía recursos, en que el evangelio no tenía, hermano, una teología formada, no tenía un respaldo jurídico? Ellos eran ellos nada más, pero ellos nada más solos a donde llegaban, pero bajo la unción del Espíritu Santo. Eso sacudió el mundo entero, de tal manera que en la Biblia dice, gloria a Dios, hablando de los discípulos, gloria a Dios, dicen: estos
que han alborotado el mundo entero, también han llegado acá. O sea, ¿cómo se puede alborotar el mundo entero? Eran un grupo de personas, no eran académicos, no eran gente, hermano, los más inteligentes, los más pensantes, no eran los más poderosos, no eran las personas que tenían relaciones, gloria a Dios, políticas, económicas. Era gente muy sencilla, pero a donde ellos llegaban había un alboroto, porque no llegaban solos, porque llegaban bajo el poder del Espíritu Santo y llegaban con un mensaje, hermano. El mensaje del Evangelio, como dice Pablo, es dinamita de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Y el diablo ha engañado a muchos cristianos, porque algunos cristianos hasta se avergüenzan del Evangelio. En su centro de trabajo, en su centro de labores, a donde van, gloria a Dios, no dicen que son evangélicos, no dicen que son cristianos, pero Dios bendiga a aquellos que a donde van llevan en alto la palabra de Dios y se identifican como cristianos, gloria a Dios. Pero, hermano, cuando la iglesia empezó, gloria al Señor, entonces Dios envía a sus colaboradores y Dios usa al apóstol Pablo, y Pablo tenía colaboradores y ellos tenían que predicar la palabra. La palabra tiene que predicarse. En una ocasión hablábamos con una autoridad, gloria a Dios, en el Perú, hermano, y le hablábamos de que nosotros, pues, gloria a Dios, predicamos la palabra. Y entonces él dice: ustedes predican la palabra, pero ¿quién les predica a ustedes? No. Y verdad que me llamó la atención. Y yo le dije: no, yo recibo palabra. O sea, yo me siento a escuchar palabra en las convenciones, pero también a través de internet, a través, hermano, de los medios. Me gusta escuchar, gloria a Dios, a nuestros predicadores, porque yo necesito también palabra de Dios. Por eso le dice: tú tienes que predicar la palabra de Dios a los discípulos, a los que se han convertido. Tienes que, porque la predicación guía, hermano. La predicación direcciona. En la predicación hay iluminación del Espíritu Santo. O sea, si alguien recibió una enseñanza pero no está bien encaminada, entonces Dios va a llevar a un predicador y va a venir esto que nosotros y el hermano Ortiz llamaba la iluminación, no la revelación, porque la revelación se dio para escribir las escrituras. Si nosotros decimos: no, yo tengo revelación, entonces cambiaríamos la palabra. La palabra es la palabra y no puede haber ninguna revelación, no puede haber ni un ángel del cielo, no puede existir ninguna interpretación, ningún concepto que vaya en contra, que colisione, que distorsione, que modifique la palabra de Dios. Por eso dice: tienes que predicar, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Gloria a Dios. O sea, no pierdas tiempo. Tienes que predicar en cada ocasión que se te presente, en cada momento en que alguien te pregunte, en cada momento que tengas oportunidad. Insta. Gloria a Dios. No es motivar. Instar es decirle, enseñarle, gloria a Dios, a las personas, gloria al Señor, a tiempo y fuera de tiempo. Pero también usa otra palabra. Dice: redarguye y reprende. Redarguir es dejar convicto, no es acusar, hermano. El acusador es Satanás, que el Señor lo reprenda.
Nosotros no somos acusadores. No nos gusta acusar porque eso no es de nosotros. Pero sí hay que redarguir. Redarguir es reconvenir. Redarguir es corregir. Redarguir es decirle a una persona: hermano, tú piensas de esta manera, pero la Biblia no enseña así. La Biblia nos enseña de esta manera. Cuando llegué a la obra, hermano, gloria a Dios, el año 84, habían algunos conceptos que yo tenía en la iglesia donde yo estaba, que eran normales para la iglesia donde yo estaba, pero cuando escuché el mensaje de la palabra de Dios y Pastor Rodolfo, que es mi pastor, gloria a Dios, entonces fue un choque, porque era lo que me habían enseñado versus lo que ahora me estaba enseñando el pastor. Entonces, ¿quién tiene la razón, hermano? Tuve que irme a la palabra. El pastor, cuando enseñaba, siempre decía: esto es lo que dice la Biblia. Y él siempre nos decía: esto es lo que yo enseño, esto es lo que dicen las escrituras. Si alguien no está de acuerdo, acérquese conmigo y dígame: pastor, lo que usted está enseñando no va conforme lo que yo veo en las escrituras. Y me acuerdo que cuando llegué a esta obra, porque estuve en otra organización y ahí recibí el bautismo del Espíritu Santo, ellos no creían en el Espíritu Santo, y un amigo que había estudiado teología, que era un suizo, que era pintor, que llegó como hippie a Perú, y luego él se convirtió y él estudió teología, y él era un gran amigo mío. Y entonces yo le consulté, le dije: estoy yendo a una iglesia pentecostal. Y él me dijo: ten cuidado, me dijo, los pentecostales tienen enseñanzas raras. Y entonces yo llegué con ese prejuicio. Pero ¿sabe lo que hizo? Que fue el año 84, hermano, que yo permaneciera a pesar de todo eso. Fue que el primer día que entré al templo, que pasé por esa puerta de un cine que había estado abandonado, que era muy precario, muy sencillo, en una zona muy peligrosa de Lima, zona caliente, podemos decir, zona roja, caliente, de mucha delincuencia. Pero algo a mí me impactó, porque el primer día que me invitaron, que llegamos, porque habíamos ido a una iglesia un domingo, y esa iglesia estaba cerrada en la noche, y alguien dijo: hay la iglesia de un cubano, pero está en Mendocita. Mendocita, dijimos: no, Mendocita no voy a entrar porque es peligroso, ahí nos pueden asaltar. Pero éramos como 12 personas. Y dijimos: pero somos 12, no nos van a hacer problema, por último nos defendemos. Y llegamos. Yo me acuerdo que fue un domingo en la noche. Pero a mí lo que más me impactó, hermano, que cuando yo entré por esa puerta, en el momento que entro por esa puerta, yo sentí algo especial, que nunca en mi vida lo había sentido. Sentí, hermano, una sensación que yo le puedo describir, que era una sensación de alegría, de bienestar, de paz, de gozo. Me sentí efusivo. Yo no sé qué pasó, pero solamente entrar por el umbral de esa puerta, muy sencilla, hermano, yo sentí algo, gloria a Dios, que yo dije: me siento bien acá, me siento contento. Y cuando escuché la palabra que era predicada, gloria a Dios, me hacía saltar en el asiento, porque esa palabra es la que durante años yo había anhelado, que no escuché en el lugar donde yo estaba. Y entonces conecté, me sentí tan contento, gloria a Dios, que yo dije: yo quiero volver acá. No es que dije: me quedo acá, porque a veces eso es un proceso, hermano. El pastor Rodolfo nunca nos enseñó a nosotros
váyanse a la Alianza Cristiana, váyanse a los metodistas, váyanse a los bautistas y sáquense gente para traer al movimiento. Nunca. El pastor siempre nos decía: si tú no estás de acuerdo con lo que enseñamos acá, yo te doy la lista. Si quieres, yo te doy el nombre de la iglesia como tú quieras. Porque decía, hay personas que llegan a la iglesia y quieren el menú a su manera. Aquí no es un restaurante, decía. Porque no es un restaurante, tú llegas y tú, ¿qué quieres? Comer un ceviche, un lomo saltado, un ají de gallina. Gloria a Dios. No, y yo quiero, gloria a Dios, un pescado al horno. Entonces el pastor decía, aquí no hay menú. Aquí tú no puedes pedir lo que tú quieras. Aquí tú recibes lo que Dios te da. Y era el maná, hermano. No, la palabra de Dios. No vamos a acomodar la palabra a tu forma de pensar. Tú tienes que recibir lo que Dios te da. Y si no estás de acuerdo, entonces puedes irte, no hay ningún problema. Yo me acuerdo que en ese tiempo el pastor empezó a tener problemas porque empezaron a llegar de varias iglesias y el pastor hacía anuncios. Toda la noche yo me acuerdo hacía anuncios. Decía, hermanos, ustedes que son de sus iglesias, por favor, vayan a sus iglesias, no se queden acá. Ustedes tienen sus iglesias, congréguense, pero Dios trató con el pastor. Porque luego el Señor le habló al pastor y le dijo, porque el pastor le decía, Señor, trae almas, trae más almas. La iglesia empezó pequeña, hermano. La inauguración, cuando hubo una inauguración, me contaban, yo no estuve, se llenó como 1000 personas porque vinieron de todas las denominaciones. El primer culto habían 25 o 30 personas. Y así empezó la obra. Gloria a Dios. Y entonces el pastor siempre le decía a los hermanos que regresen, pero entonces la obra estaba creciendo y el Señor le habló al pastor, porque el pastor le preguntaba y le decía, Señor, trae almas de acá, trae almas de acá. Y el Señor le dijo, pero yo te las envío y tú las botas. Y entonces él le dijo, pero ¿cómo las voto? Yo no voto a nadie. Yo te estoy mandando a las almas. Gente que está descarriada, gente que está perdida y tú la estás votando. Y entonces el pastor dijo, hermanos, los que no están congregando en ningún lugar, los que se han apartado de sus iglesias, aquí son bienvenidos. Alabado sea el Señor. Cuando llegué, me acuerdo que yo llegué con un cuaderno y escribía todos los mensajes. Hasta el día de hoy tengo ese cuaderno. Porque tenía ese prejuicio, hermano. No, uno viene prejuiciado, dice, enseñan cosas raras, o sea, como decir, te van a engañar, te van a vender gato por liebre, te van a meter falsa doctrina. Y entonces yo estaba al acecho, estaba, gloria a Dios, estaba, como decir, a la defensiva, pero eso me ayudó, hermano, porque llevaba mi cuaderno y como yo trabajé en medios de comunicación en un periódico, los que trabajamos en medios de comunicación redactamos notas y escribimos tipo caligrafía o taquigrafía, no sé si se acuerda, pastor, ¿no? La taquigrafía, que era una reducción, una manera de escribir donde uno, la palabra, las grandes las reducíamos a 2, 3 elementos nada más que lo entendíamos, pero cada uno hacía como mi propia taquigrafía la tenía yo, pero yo la entendía y yo trataba de copiar todos los textos y copiaba todo el mensaje. Yo me la pasaba copiando y Dios permitió eso, hermano, para analizar, para estudiar, para compenetrarme. O sea, era doble manjar, porque era el mensaje que escuchaba, que me tocaba, que me sacudía, que me remecía, que me daba gozo. Alabado sea Dios. Porque la palabra, cuando es predicada con unción, trae gozo, hermano.
Y me acuerdo que el mensaje era muy duro contra el pecado. Y el pastor a veces decía, hay pastores que dicen que yo los ataco, hay pastores en otro concilio que dicen que yo estoy haciéndole guerra contra ellos, pero yo estoy predicando la palabra. Y la verdad que esa palabra a mí no me atacaba, me traía gozo, me fortalecía. Yo decía, amén, gloria a Dios. Porque independientemente yo tuve algunas experiencias en otro lugar donde yo estuve y que yo decía, yo contrastaba lo que pasaba allá con lo que decía la palabra y yo decía, no puede ser. O sea, si la Biblia dice esto, aquí tiene que haber esto. Y no lo había. Y entonces cuando llegué, ese mensaje me aclaraba, o sea, me decía, no, tiene que ser como es la palabra de Dios. Qué tremendo, hermano. El pastor decía, así tiene que ser. Este es el verdadero cristianismo. Gloria a Dios. Lo otro es un engaño. Y entonces anotaba, y lo primero que hacía al llegar a mi casa era revisar todo el mensaje y revisar los textos bíblicos y estudiarlos. Y pasaban los meses y me daba cuenta que no había nada raro en los pentecostales. No había nada extraño, no había falsa doctrina, no había nada antibíblico. Eso me dio una convicción, hermano. Me dio un gozo, una seguridad, una alegría. No hay cosa más linda que estar en un lugar en donde te enseñan verdadera palabra de Dios. Nunca voy a decir, como yo escucho a nuestro amado pastor Rubén Concepción, somos los mejores. Yo no creo eso, ni debemos creernos eso, porque no debemos compararnos. Yo creo que Dios a nosotros nos ha dado un mensaje. Yo creo que Dios a nosotros nos ha dado una línea. Y Dios nos va a juzgar por esa línea. A veces conversamos con el pastor Soto y decíamos, no, pastor Soto decía, somos como los recabitas. No, pastor, en verdad, hermano. Usted ve en cualquier lugar cómo se visten en otros lugares, en otras denominaciones, y cómo se viste una hermana cristiana del movimiento misionero mundial. Y hay una diferencia. Yo no tengo ni que preguntarle. Yo veo en la calle y digo, esa hermana es del movimiento. Gloria a Dios por la forma de vestir. No solo la forma de vestir, el porte, la manera de caminar. Todo eso marca una distinción. Gloria a Dios. Y eso es lo que hemos aprendido. Esa es nuestra línea. Eso es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y otra cosa que quiero decirle, hermano, cuando estábamos en el África, el pastor Ortega predicó un mensaje que a mí me gustó mucho, porque él hablaba de la unción sobre la obra. Porque a veces, mire, hay dos formas de predicación que son predominantes el día de hoy. Hay una forma de predicación, gloria a Dios, en donde se exalta a Dios, se habla de Dios, se predica de Dios, se habla de la grandeza de Dios, las maravillas de Dios, y se habla del conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios? Pero hay una forma de predicación que es engañosa, que habla un poco de Dios, pero exalta al hombre, en donde los predicadores hablan de ellos mismos nada más. Hablan de sus cualidades, de sus capacidades. Prácticamente se pasan el tiempo hablando de ellos y no hablan de Dios. Alabado sea el Señor. Y algunos dan a entender como que su ministerio, ellos tienen su ministerio, y sobre su ministerio se han formado otro ministerio bajo el ministerio de ellos. Pero bíblicamente no es así, hermano. Y algunos utilizan inclusive el ejemplo de Moisés. Dice, bajo el ministerio de Moisés estuvo José. No, pero
siempre Moisés estuvo bajo la sombra de Dios. O sea, no te creas el engaño del diablo de tu ministerio, mi ministerio. Y el pastor Ortega enseñó algo que, en verdad, hablando de la unción que es transmitida de generación en generación, Dios unge la obra, hermano. No se la crea, no se cree el engaño del diablo que Dios lo unge a usted y que usted es un elegido, que usted es un super predicador, que usted es muy especial, que usted es el engreído de Dios, que usted es alguien muy especial para Dios. En realidad no es así. Dios unge su obra. Alabado sea el Señor. Ni siquiera el liderazgo, Dios unge su obra. Porque si un liderazgo completo se sale de la obra, se queda fuera de la unción. La unción siempre está sobre la obra, porque el mover del Espíritu Santo es eso, hermano. Dios es el que va tocando los corazones, Dios es el que va inquietando a las personas, Dios es el que da las capacidades, los talentos, gloria a Dios, los dones. Entonces, ¿dónde está tu ministerio? Por eso que hemos visto que personas que hablaban de su ministerio, han caído estrepitosamente y se vinieron abajo, porque la fuerza de su ministerio no lo pudo sostener. Pero si uno se pone bajo la unción de la obra, hermano, y eso no es endiosar la obra, eso no es, hermano, es reconocer que esta es una obra del Espíritu Santo. El hermano Ortiz no fue alguien que se le ocurrió y dijo voy a hacer una obra, no, fue Dios. Dios es el que diseñó esta obra y Dios lo usó a él. Y por eso el hermano Ortiz siempre, él nunca exaltaba su ministerio. Él decía, yo soy el hermano Ortiz. Nunca le gustó ni que le digan reverendo. Cuando le decían que era el fundador, no, a veces uno quiere exaltar y decía, no, el fundador es el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Por eso es importante predicar, hermano. No, es importante, gloria a Dios, que nosotros aprendamos y que los discípulos, los colaboradores de Pablo, viajaran de lugar en lugar y entendieran y predicaran, redarguyeran, reprendieran, porque si hay que reprender algo, hay que reprenderlo. Es decir, eso está mal hecho. Eso que se predicó no está bien predicado, gloria a Dios. O si alguien hay que reprenderlo por una actitud mala, por una conducta mala, dice, tú tienes que redarguir, reprender, exhortar también, ¿no? Un exhorto, gloria a Dios. Pero dice, un exhorto es comunicarle algo a alguien y decirle, gloria a Dios, algo, pero dice con paciencia y con doctrina. O sea, no se puede llamar la atención, no se puede corregir, hermano, no se puede exhortar, gloria a Dios, humanamente o en base a conceptos humanos, en base a la forma como tú entiendes la cosa. Tú cuando le hablas a alguien tienes que decir, hermano, esto es lo que dice la palabra y esto es lo que dice la doctrina. O sea, esto es lo que hemos enseñado, esto es lo que hemos enseñado. Tú lo aceptaste, ¿no? Estás dentro de la obra, tú aceptaste eso, siempre dijiste, yo amo a la doctrina, amo la obra. Pero luego tenemos pastores que dicen, no, yo no estoy de acuerdo, no me parece, yo pienso diferente. ¿Qué es eso, hermano? ¿Somos o no somos? ¿Estamos o no estamos? Alabado sea el Señor. Porque yo no sé si usted ama la doctrina. Nosotros tenemos que amar la doctrina. Hay personas que a veces están dentro de nosotros, pero que están forzados, están como que obligados.
sienten la doctrina como una imposición. O sea, yo hago esto porque no me queda otra, yo hago esto porque si no me sacan, yo hago esto y pienso y enseño esto porque no estoy muy de acuerdo, pero lo hago porque si no dejo de ser pastor. Lo mejor que hacen esas personas, ¿verdad? Si usted es sincero, mejor váyase. Porque uno tiene que amar la doctrina, hermano. Y yo amo la doctrina. Amo esta doctrina. Nunca me he sentido forzado, nunca me he sentido obligado, nunca he sentido como que, bueno, no me parece, pero yo tengo cierta discrepancia. No, yo estoy totalmente de acuerdo, me gusta la doctrina. Creo que es una doctrina linda, hermosa. Es lo que Dios nos ha dado. Alabado sea el Señor. A veces hemos tenido dentro de nosotros pastores que supuestamente defendían la obra, pero se van, hermano, y forman sus iglesias, y luego las mujeres se pintan aretes, collares, pantalones, gloria a Dios, se cortan el pelo como hombres. Entonces, ¿dónde está tu doctrina? ¿Dónde está tu convicción? Nunca la tuviste. Alabado sea el Señor. Uno tiene que exhortar con toda paciencia y doctrina. Dice, porque vendrá tiempo, gloria a Dios. Fíjese cómo el Espíritu Santo nos habla. No, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Hay enseñanzas en la doctrina que son fuertes, son duras. Digo al principio, ¿no? Porque cuando uno, hermano, ama la doctrina y se compenetra con la palabra, al principio cuando usted llega de repente le choca. Yo entiendo que eso debe ser al principio. Una hermana que no está acostumbrada, que usa pantalones, que usa aretes, que usa la falda en la rodilla, arriba de la rodilla, gloria a Dios, que usa ropa escotada. Entonces cuando enseña la palabra un poco como que le choca, porque la familia le va a decir, ¿qué te pasó? ¿Por qué te vistes así? Pero una vez que Dios trata con esa persona, ama la doctrina, hermano. Le gusta vestirse como una mujer de Dios, una mujer cristiana. ¿Sabe por qué? A veces me pongo a pensar, ¿por qué Dios nos ha dado eso? Porque es una manera de predicar, hermano, en medio de un mundo en donde hay tanta inmoralidad, en medio de un mundo en donde hay, hermano, tanto exhibicionismo, tanto desnudismo, tanto se muestra la carne. Gloria a Dios. Dios nos pone a nosotros como diciendo, mira, así se puede vivir conforme a la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, porque aquí están, sino que teniendo comezón de oír. Esas personas que les gusta ir, indagar y buscar en otros ministerios, en otros lugares. Ay, de repente una conferencia que da fulano de tal, un concierto, una prédica de fulano de tal que no es de la obra. Tienen comezón de oír, hermano. No, es que en esta obra no predican de esta manera. Pero Dios nos ha dado buenos predicadores. Dios nos ha dado hombres de Dios, hermano. Alabado sea el Señor. Este es el maná. Este es el menú que tenemos. Bendito sea el Señor. Siempre los que tienen comezón de oír son los inestables. Los que tienen comezón de oír son los que no tienen convicciones. Los que tienen comezón de oír son los que no tienen una estructura espiritual fuerte, sólida. Son personas que se han convencido. Son personas que están dentro de nosotros, pero su corazón no está con nosotros. Como dice Pablo, eran de nosotros, gloria a Dios, pero no estaban con nosotros. O estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Bendito sea el Señor. Por eso, para todos los que tienen comezón de oír, que no tienen base sólida,
que no tienen fundamento, que no buscan la dirección de Dios, porque, hermano, uno no debe tener comezón de oír. Yo, en lo personal, a mí nunca me ha interesado ir a esas conferencias de ministerio, porque yo digo, no, yo estoy metido en las cosas de Dios, hermano. Estamos en nuestros cultos, estamos sirviendo a Dios, no tenemos comezón de oír. ¿Se acuerdan cuando vino el G12? El G12 afectó a muchas denominaciones, pero a esta obra no le hizo ni rasguño, ni cosquillas. Porque la palabra, cuando se enseña, la doctrina cuando se enseña, hace que haya menos gente que tenga comezón de oír. Esa picazón, ¿no? Quiero ir a ver qué voy a encontrar en tal lugar. Ahora lo encuentras por internet. Por internet hay muchos predicadores, falsos predicadores. Hay mucha gente que tiene falsa doctrina. Gloria a Dios. Por eso dice, el diablo sabe quiénes tienen comezón de oír. Y por eso Pablo dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, van a encontrarse, si te gustan ciertas cosas que aquí decimos no, la palabra dice que no, esto es nuestra línea, esto es nuestra enseñanza, entonces vas a encontrar maestros conforme a tu propia concupiscencia. Y dice Pablo, y apartarán de la verdad el oído. Fíjese, quiere decir que cuando tú escuchas una buena palabra, estás en la verdad, hermano. Pero el diablo quiere llevarte a la mentira. Y la mentira es la fábula. Aquí hay un contraste entre la verdad, que es la palabra ungida, la palabra que yo la veo en la Biblia, la leo, y la fábula. La fábula es algo inexistente. Una fábula es una ficción. Una fábula es algo irreal. Cuando nosotros estábamos en el colegio nos hablaban de la zorra y las uvas. Es una fábula, ¿no? Porque la zorra decía, no, están verdes, decía, porque no podía acercarse. Pero es una fábula, hermano. Caperucita Roja es una fábula. Nosotros aquí no predicamos fábulas. En la Biblia no hay fábulas. En la Biblia hay verdades sólidas, poderosas en Dios. No seguimos fábulas, mentiras, engaños, porque no perdemos el tiempo. Seguir una fábula, seguir un engaño es perder tu tiempo, es desviarte, es no tener cimiento, es no tener base. Qué lindo es estar bajo una verdad sólida, poderosa de la palabra de Dios. Y por eso dice, se volverán a las fábulas. ¿Sabe por qué? ¿Por qué dice se volverán a las fábulas? Porque nosotros antes creíamos en las fábulas. Antes nosotros creíamos, por ejemplo, me acuerdo que cuando yo era inconverso, no puedes comprar sal a partir de las 10 de la noche. Ibas a una tienda y decían, no, aquí no hay sal. ¿Pero por qué si hay sal? No, es que da mala suerte. Es una fábula. Cuando pasaba un gato negro delante tuyo, hoy me malogró el día. Eran fábulas, hermano. Alabado sea Dios. La idolatría es una fábula. Hay gente que tiene un ídolo. Algunos tienen un Buda. Yo conozco gente que tiene su negocio y tiene un Buda. Yo respeto, cada quien tiene su fe, pero ellos dicen que si tú le tocas la barriguita al Buda, entonces ese día vas a vender, tu negocio va a ir bien. Para mí eso es una fábula. Alabado sea el Señor. Los astros del zodiaco, que uno decía, yo soy Virgo, yo soy Escorpio, yo soy de tal, eso era una fábula, hermano. Mire, tanto es una fábula que yo trabajé en un periódico y en ese periódico siempre salía el horóscopo. Yo no era el dueño, obviamente, del periódico.
Pero había, y el que preparaba el horóscopo, que era uno de esos tipos espiritistas que lo contrataban, a veces se enfermaba, se iba de viaje y entonces para la edición de mañana no tenían el horóscopo. Porque el horóscopo, usted sabe que era de el nacimiento de cada persona, y entonces decía: hoy no puedes salir porque te va a ir mal, vas a tener un accidente. Exacto, cómprate tal cosa, no visites a tu familia. Y hay gente que cree eso, hermano. Eso son fábulas. El diablo nos ha tenido engañado tantos años con fábulas mentirosas, que el Señor lo reprenda. Y cuando el que hacía esa página se enfermaba, lo que hacían era repetir: búscate la edición de hace 6 meses, nadie se da cuenta, y la ponían y la repetían. Era un cuento, hermano. Era un cuento. Bendito sea el Señor. Pero de ese mundo, de esas fábulas, nos ha sacado Dios, hermano. A veces nos decían para viajar, teníamos que darle una vuelta a la casa, a la manzana, con una maleta. El color amarillo, para que te vaya bien. Hermano, nosotros hemos vivido llenos de fábulas, de mentiras del diablo. Pero cuando conocimos a Cristo, nos dimos: todo eso es una mentira, es un engaño del diablo. Ahora, tú y yo, que conocemos la verdad, si tú sigues a los maestros conforme a las propias concupiscencias, eso te van a volver a las fábulas, a la mentira, al engaño. Por eso veo cuántos creyentes, hermanos, están en esas iglesias de la falsa prosperidad, gloria a Dios, y que dicen: lo que tú dices se hace, lo que tú pronuncias se hace. Es una fábula. No se va a cumplir lo que tú dices, se va a cumplir lo que dice Dios. Gloria a Dios. Y el Señor nos ha sacado de las fábulas. Y quiero terminar con esto. Y dice: pero tú, le dice Pablo a Timoteo, sé sobrio en todo. Y la palabra sobrio, hermano, gloria a Dios, en su original quiere decir abstenerse de vino. O sea, tú no seas un borrachín, no seas un tomador de vino, whisky, cerveza, coñac. El cristiano no toma licor. Alabado sea el Señor. El cristiano, cuando el diablo nos tenía engañados, tomábamos licor. Como dice para nosotros, ni poquito ni nada. Ni nada, hermano. Gloria a Dios. Porque por una copa empezó un borracho. Alabado sea el Señor. El cristiano, ahora obviamente lo que le está diciendo es: tú tienes que ser una persona de un juicio sobrio. El hombre de Dios tiene que ser sobrio. Porque un borrachín es una persona que pierde la noción de las cosas, habla incoherencias. Un borracho, gloria a Dios, hace cosas totalmente malas, distorsiona, pierde la razón. Gloria al Señor. Me acuerdo cuando yo estaba en el mundo, hermano, yo conocía personas que cuando usted hablaba con ellos eran bien calladitos, no hablaban nada. Hay personas que son así, muy tímidos en su forma, pero cuando tomaban se volvían loros. Hablaban y hablaban y hablaban y nadie los paraba. Alabado sea el Señor. Y también hay hombres y mujeres que cuando no toman licor están tranquilos, pero cuando toman licor se ponen efusivos sexualmente.
No digo en todos los casos. Gloria a Dios. Pero el hombre de Dios no puede ni hacer eso, ni parecer un borracho tampoco, ni ser una persona, hermano, alocada. Uno tiene que ser de juicio sobrio. El hombre de Dios tiene que ser coherente, sobrio, respetuoso. Si esto lo llevamos a nuestra manera de ser, una persona no puede ser intemperante, un pastor no puede ser una persona que pierde los papeles, gloria a Dios, que se molesta, que se pelea contra los hermanos, que, gloria a Dios, agarra el púlpito y con una ametralladora empieza a disparar contra toda la iglesia. La Biblia tiene que ser sobrio en todo. Gloria a Dios. Porque hay personas que aprovechan, dice, claro, tienen el poder del púlpito y de ahí disparan, hermano, hasta cosas privadas de los hermanos que ellos saben, y la disparan. O sea, utilizan el altar, el púlpito, como un lugar de ataque. Jamás el púlpito puede ser un lugar de ataque, hermano. El púlpito es un lugar de edificación, de bendición. No te portes como un ebrio. No nos portemos como ebrios, seamos sobrios. Más bien, gloria a Dios, porque si usted le pide a Dios que Dios le dé el mensaje, su mensaje siempre será de edificación. Si en algún momento Dios nos lleva para un tema y hablar contra cosas que están mal, pero Dios cuando lo hace, hermano, Dios da gracia, Dios redarguye, las personas reciben la palabra, dice, sí, Dios me ha hablado. Alabado sea el Señor. Pero quiero entrar a otro tema que también es importante, hermano, que tiene que ver con la sobriedad del hombre de Dios y de la mujer de Dios. Es nuestro contacto con el sexo opuesto, el respeto que debe tener un pastor a una hermana en la iglesia, sea joven, sea una mujer casada. Uno tiene que ser sobrio, porque la base de tu ministerio está en la confianza, la credibilidad. Testimonio es eso, confianza, credibilidad. Y entonces la iglesia va a estar contenta. El esposo dirá, anda a la iglesia, no hay problema, aunque no quiero ir. Pero si el esposo sabe que el pastor es un picaflor, que el pastor se entera como que el pastor le gusta enamorar a las hermanas, darle piropos, en Perú hablamos piropos, no decirle a las hermanas, ay, qué linda estás, hermana, qué bonita estás, qué bonito tu color de vestido, qué bonito tus ojos, qué bonita tus cejas, pareces una princesa. El hombre de Dios no debe hacer eso. Alabado sea el Señor. El hombre de Dios tiene que ser sobrio. Y más con una joven, una niña. Usted ve a una niña, ve a su hija. Aún eso. Porque hay algunos, hermanos, gloria a Dios, que se aprovechan de que son pastores, se aprovechan de su responsabilidad. Y la hermana entonces tiene alguna responsabilidad, la llaman a 12 de la noche, 1 de la mañana. ¿Qué tiene que estar llamando a una colaboradora a la 1:30 de la mañana? Eso habla de una mala intención. ¿Qué tiene que estar citando la palabra solamente con ella? Gloria a Dios. El hombre de Dios tiene que ser sobrio, hermano. El hombre también dice, y quiero terminar, soporta las aflicciones. Tenemos que aprender a soportar las aflicciones, porque si eres hombre de Dios y mujer de Dios, van a venir aflicciones. El pastor Rubén hablaba de la paciencia, y la única manera miren, la paciencia no se compra, hermano. No hay cursos. ¿Usted ha visto alguna vez alguien que da un curso de cómo formar la paciencia? No hay. Pero la paciencia Dios la forma.
Y nosotros necesitamos la paciencia. Gloria a Dios. Porque si usted tiene paciencia, usted va a heredar las promesas. Mucha gente no está en la iglesia, mucha gente ha dejado el ministerio porque no ha dejado que Dios le forme la paciencia. Y la única manera que Dios tiene para formar la paciencia son las aflicciones y las pruebas, hermano. Las adversidades son las que desarrollan la paciencia. Alabado sea el Señor. Una de las cosas que diferencia, fíjese, un pastor novato de un pastor experimentado, es que el pastor experimentado durante todo su tiempo Dios le ha desarrollado la paciencia. Por eso los novatos se estrellan. La mayoría de los novatos, el diablo los engaña porque empiezan a predicar y empiezan a ver frutos, ya se engrandecen, ya creen que pueden hacerlo todo, se creen, hermano, gloria a Dios, invencibles. Son impacientes. Alabado sea el Señor. Intemperantes, impacientes, todo lo quieren rápido. Pero Dios tiene que formarte la paciencia. Alabado sea el Señor. Porque Dios te dará mayores responsabilidades, porque Dios ha formado tu paciencia. Imagínate una persona novata con un alto cargo en la obra. Destroza la obra, hermano. Desestabiliza la obra. Empieza a hacer problemas dentro de la obra, porque es impaciente. Y la paciencia se forman con las pruebas, los momentos difíciles, los momentos duros, las aflicciones. Gloria a Dios. Eso nos ayuda. No le diga, Señor, quítame esto, sino, Señor, haz tu voluntad. Porque todos nosotros pasamos situaciones difíciles, pasamos aflicciones, pero a través de las aflicciones Dios te está moldeando. A través de las aflicciones Dios te está formando. Dios está haciendo a alguien mejor de ti. Alabado sea el Señor. Hay un libro que yo le recomiendo y quiero terminar con esto, de John Flavel, que fue un predicador más o menos para el año 1700, era puritano, gloria a Dios, y escribe un libro que se llama El misterio de la providencia. Me lo regaló una hermana, gloria a Dios, en la iglesia donde estoy, y ese libro me ayudó mucho, hermano. Cómo Dios en su providencia permite aflicciones, permite situaciones difíciles a nosotros, porque a través de eso nos quiere librar de otras cosas. Quiere formar nuestra paciencia, quiere formarnos a nosotros. Usted, bien formado, usted será una bendición. Pero deformado o mal formado, usted será un gran problema en la obra. Alabado sea el Señor. Pongámonos todos de pie. Quiero hacer una oración en esta mañana. Si tú necesitas que Dios forme tu vida, tú necesitas que Dios haga algo en tu vida, tú quieres servirle a Dios con todo tu corazón, pero necesitas paciencia, y le dices, Señor, me pongo en tus manos, estás pasando pruebas, tribulaciones, luchas. Dios lo permite todo, hermano. Dios quiere lo mejor para ti. Dios no quiere destruirte. Dios quiere formar de ti a alguien precioso, un instrumento lindo, útil en su obra. Vasos, gloria a Dios, para honra. Vasos de oro, de plata. Y si tú en este día te pones en la mano de Dios, vamos a hacer una oración. Y yo voy a pedir
Todos los que están en la parte de atrás, los que están pasando, vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que Dios ponga su mano poderosa. Que Dios nos ayude. Este es un proceso. Y los procesos son difíciles. Los procesos causan dolor, pero dan buenos resultados. Nos ayudan. Si quieres ser una bendición en la obra, tienes que entrar por el proceso. Tienes que ser procesado. Van a haber pruebas, muchas aflicciones. De repente ya la tienes. Hay algo que te golpea, hay algo, como el apóstol Pablo decía, gloria a Dios, que había un aguijón en su carne y que le dijo, Señor, 3 veces le rogó a Dios y Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios a veces quiere que nos sintamos débiles, que nos sintamos como que ya no nos dan las fuerzas, a veces impotentes. No que te sientas poderoso, no que te sientas el que todo lo sabe, sino al contrario, porque Dios quiere que nos humillemos, hermano, para Dios tratar con nosotros. Gloria a Dios. Así es como Dios forma a sus obreros, a través de su palabra, del poder del Espíritu Santo y su trato. Y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios en esta tarde que Dios bendiga, que Dios toque en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ayuda, Señor, bendice. Señor, renueva las vidas. Toca, Señor. Trae fortaleza en medio de la prueba. Trae, Señor, el poder de tu Espíritu Santo para que tu pueblo salga renovado, fortalecido. Que podamos entender, Señor, tus planes y tus propósitos, que son buenos y agradables. En el nombre de Jesús, pon tu mano. Extiende tu mano, Dios. Extiende tu mano. Pon tu mano poderosa. Y glorifícate, Señor, y glorifícate. Cambiando, ayudando, trayendo bendición de lo alto. Gracias te damos, Señor. Gracias, bendito Dios, gracias, gracias. Mira los que están enfermos, Señor, tócalos, sánalos, Padre. Toca, Señor, en el nombre. Aleluya. Dios quiere tratar con nosotros, quiere tratar con tu vida. Dios está perfeccionando esa paciencia. Tal vez estás pasando pruebas. Aleluya. Ey, amahalaya, ay, shalimahayale. Siente que no puedes. Siente que no puedes. Aleluya. Era necesario que pases aquí adelante. Tú que no entiendes por qué estás así. Tú que no comprendes, aleluya, por qué tu situación. Es que Dios quiere enseñarte, Dios quiere tratar con tu vida, con mi vida, con nuestras vidas. Amasokalama, Heramay, Shahamaya, Isohalaya. Aleluya.
aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Cierra tus ojos, hermano. Aleluya. Si el problema más grande que hay está en el interior, no es afuera, porque Dios ha vencido a Satanás, porque Dios tiene control sobre las tinieblas. El problema está adentro. Ese yo, ese orgullo, esa altivez, esa soberbia que no te deja avanzar, que no te deja seguir adelante. Pero Dios tiene que quebrar. Por eso esa prueba, por eso esa dificultad está moldeando, está procesando, está trabajando. Levanta tu mano y dile: estoy dispuesto, estoy dispuesto. No es fácil, me toca llorar, me toca sufrir, no me es fácil, Señor, pero levanto mi mano, ay, Sahamayali, y te adoro. Señor, sigue tratando conmigo. Levanta tu voz. Este es el último día de esta gran fiesta. Hamashekalaya, oh Ramashali, ey Sahalaya, ey, aleluya. Oiga, no esté de espectador, el culto todavía no ha acabado. Levanta tu mano. Usted ha venido por una bendición. Isayali. Hay que levantar la mano. Hay que adorar a Dios. Padre mío. Dígalo, Padre mío. ¡Ey, salí! Aquí ha venido usted a clamar a Dios. Ha venido a levantar su voz. Ha venido a adorar a Dios. Tiene que pronunciar palabra. Tiene que pronunciar palabra. ¡Ey, Samara, Kitalaya! ¡Ushai Ali! ¡Hamasei, Kiramaya! ¡Aleluya! ¡Oh, Espíritu! Mi alma, mi alma, mi alma. Reciba ahora, reciba, reciba. ¡Ey, Shai! ¡Amazokalaya! ¡Ey, Ali! Fuego de Dios, fuego Pentecostés, fuego de Dios. Reciba sanidad, reciba milagro, reciba un toque de Dios, reciba lo que vino a buscar de Dios, recíbalo. ¡Ey, Samalaya aquí! Espíritu, oh, mi alma te alaba, mi alma te alaba. Espíritu, invítalo. ¡Ey, Sama, Kitalaya! ¡Ey, Shamarí! Levante su mano. Si tiene que levantar su voz, hágalo. Levante esas manos caídas, esa rodilla paralizada. ¡Ey, Shamahalaya! Aquí está Cristo, aquí está el Señor, aquí está. ¡Ey, Sahalaya! Reciba, 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 reciba. Aleluya, 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 aleluya. Oh, Espíritu, allá en la tribuna, hermano, allá arriba, ahí está el poder de Dios. Ahí se mueve el poder de Dios. Alábele. Olvídese del que está a su lado. Usted vino a alabar a Dios. ¡Hey, santo, aleluya! Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, Jehová, mi alma te alaba. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios. Oh, Dios quiere derramar sanidad. Recibe sanidad. Aleluya, a esos huesos, a esos riñones, a esos pulmones, a la columna. ¡Ey, Samay Ali! En el nombre de Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Invítalo,
Que se oiga esa voz. Que se oiga ese clamor. Aquí está el Consolador. Aquí está el Consolador. Aleluya. Aleluya. Espíritu, Espíritu, invítalo. Aleluya. Como el Pentecostés. Oh, gloria. Espíritu, Espíritu, desciende como fue. Aquí está, como el Pentecostés, y lléname de fuego. Oh Espíritu, oh Espíritu, lléname, Espíritu, lléname, Espíritu de Dios, lléname, lléname con tu poder. Aleluya. Lléname, lléname con tu amor. Y lléname. Sí, ahí. Recibe esta mañana. Recibe fuego de Dios. Recibe poder de Dios ahí. Viene, 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 viene. Ahí está, ahí está, ahí está. Recibe fuego de Dios. Recibe poder de Dios. Cristo te bautiza esta mañana. Cristo te bautiza. Ahí está el fuego. Ahí está el fuego. Ahí está el fuego. Usted vino a buscarlo. Recíbelo ahora. Recíbelo ahora. Ahí está. Poder de Dios. Fuego de Dios en esta hora. Fuego de Dios. Ay, 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 ay. Sí, sí. Recibe. Recibe poder de Dios. Fuego de Dios ahora. Ahí está, ahí está, ahí está. Llena, llena, llena. El poder de Dios se derrama. El fuego de Dios te arropa ahora. Ahí adorando, adorando, adorando. Viene la lengua. Viene ahí ese fuego. Viene ese poder. Viene, viene, viene. Sí, 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 ahí recibe. Recibe. Esto viene de arriba del cielo. Recibe ahora. Recibe ahora. Recibe ahora. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Lléname con tu amor. Llena, 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 llena. Santo Espíritu de Dios. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Llénate, llénate ahora. Hay poder. Cristo bautiza, Cristo bautiza. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor.
lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. ¡Aleluya! Con tu presencia, lléname, lléname con tu poder. Y de esta manera gloriosa estamos llegando a este cierre de servicio en nuestro sexto culto de convención nacional aquí en la República del Ecuador, y realmente la palabra del Señor no se ha hecho esperar. El Señor, el dueño de esta obra, lo ha hecho una vez más a través de su palabra en voz del reverendo Luis Mesa Bocanegra. El Señor ha administrado su pueblo una vez más, y es el ambiente que estamos viendo como un ambiente glorioso, lleno de la presencia de Dios, Kerly. Sí, Gilmar, realmente ha sido un servicio muy especial. Ahora en la parte final hemos visto el fuego de Dios descender, hemos visto las vidas quebrantadas, y la administración no solo ha sido para allá, Gilmar, sino que también acá en el set de Betel hemos sentido la presencia de Dios y la administración por parte del Señor. Hemos también sido tocados acá porque la presencia del Señor está en todo lugar. El pastor hacía énfasis en algunos puntos acerca de la palabra, te cuento. Él mencionaba que la paciencia se forma con las pruebas y las aflicciones, que por eso no le digamos a Dios, Señor, quítame esta prueba, sino ayúdame en medio de esta prueba. Así es, Kerly, como bien nos has mencionado, un mensaje directo, forjando, como tú decías, esa paciencia en medio del pueblo del Señor, y recalcando que Jesucristo es el dueño de esta bendita obra. Y pues también queremos seguir viendo ese ambiente que está allá desde la parte del altar, donde se está también dando las últimas indicaciones, este cierre de este último culto, y tenemos a nuestra compañera Melissa Mendoza con el reverendo Jimmy Ramírez, supervisor de Suiza, con palabras también en este cierre de culto de esta preciosa convención